¿No? Vamos nomás. ¿Les parece? Bueno, dale. Bueno, lo que estaba diciendo, que una alegoría es un relato, que en este caso es un relato literario. Si bien ahora vimos un video de Darío Zeta, que es un filósofo, que lo retoma y bueno, hace todo un desarrollo situado, si se quiere. El relato es un relato literario de un filósofo que se llama Platón, un filósofo griego, de hace muchísimo tiempo, de la antigüedad. Y un relato lo que nos dice es, o sea, una alegoría lo que quiere decir es un relato que se construye para explicar otra cosa. En este caso, una idea. Por lo cual, no es que estamos hablando simplemente de una caverna, que es un espacio físico aislado de todos, y ahí es donde sucede todo esto, sino lo que nos está diciendo es una idea, y esta idea está relacionada con el conocimiento, ¿no? Y cómo nosotros muchas veces no podemos ver la realidad como dada porque, bueno, o porque estamos presos, ya sea, bueno, en una cárcel, o estamos presos porque no conocemos. Y un poco, a mí me gustaría compartir pantalla, no sé si lo puedo hacer yo. Creo que ¿Lo puedo sí. hacer yo, Juan? Cualquier persona, tengo entendido, fíjate que tenés ahí la opción abajo, ¿no? Si estás desde la compu, A ver, eh, para... No, creo que me dice que no puedo. ¿no? Bueno, espera entonces aguantame un cachitito. Ahora sí vas a poder. A ver. Acá está. A ver. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, se ve. Bueno, esto es un poco para hablar de la alegoría de la caverna. Uy, para, no sé qué me aparece acá. Ah, listo. Porque ahí se agregó alguien. Bien. Lo que nos muestra acá es, bueno, una caverna. Y en esta zona tenemos prisioneros. Prisioneros que están encadenados de cuello y de pies desde su nacimiento. ¿Sí? Y lo único que pueden ver es el fondo de la caverna, que es este sector. Y no pueden darse vuelta para ver otra cosa. Detrás de ellos hay un muro y un pasillo. En este pasillo pasa gente con objetos arriba de su cabeza. ¿Sí? Detrás de ellos hay una hoguera, un fuego. Este fuego lo que hace es iluminar estos objetos que se proyectan en este fondo de la caverna y es lo que ellos pueden ver, lo que los prisioneros pueden ver. La apariencia o sea, las sombras de esos objetos. Detrás de la hoguera estaría, digamos, la zona donde van al exterior, al mundo real, donde tenemos el sol, donde tenemos, bueno, lo que sería la realidad, ¿sí? Esta alegoría continúa diciendo que una de esas personas puede mirar hacia atrás y puede ver lo que ilumina, lo que está detrás de la hoguera, digamos, la luz que ilumina esa hoguera. Esa persona, bueno, después de un proceso largo, arduo, logra salir de esa caverna y cuando sale, ve, bueno, el sol que ilumina todo y el sol lo enceguece. Pero luego se empieza a acostumbrar y empieza a ver los objetos como son. O sea, empieza a ver a los hombres, empieza a ver árboles, otros objetos. Y se da cuenta de que existe otra realidad más allá de las sombras. Bueno, nada, la alegoría termina diciendo también que este hombre después vuelve a la caverna para decirle a los prisioneros qué es lo que vio.
Porque los prisioneros lo único que pueden ver, como les dije, desde su nacimiento son estas sombras. Y si bien estos objetos son reales, las sombras es como algo parcial de esos objetos reales, ¿no? Entonces, hay una parte de la realidad que no están pudiendo ver. ¿Entendieron un poco, me siguieron un poco con el relato? Sí. Perfecto. Bueno, como les digo, este video de Darío, que habla de la alegoría, que después les dejamos como un pequeño extracto del video, donde específicamente relata la alegoría, es como para que lo utilicemos como un recurso disparador del vínculo que existe entre la salud y la construcción de conocimiento. ¿Mm? Y para que también podamos empezar a que nos resuene una pregunta que es, ¿para qué nos sirve cuestionarnos? O sea, preguntarnos acerca de la realidad que se nos presenta. Para los prisioneros, la realidad que se presenta son estas sombras. Pero esto no es la realidad. Son apariencias de esos objetos reales. ¿Mm? Bueno, y la verdad que, bueno, todo esta consigna que le dijimos y estas preguntas son interesantes para que nos ayuden a reflexionar de lo que se nos impone como verdadero, ¿no? De las ideas que se nos imponen como, bueno, esto es así, esto es verdadero. Negando que esta verdad, esta realidad, es una construcción constante que se da entre diferentes actores que tienen diferentes concepciones, valorizaciones, intereses, sentidos acerca de lo que es real. Particularmente hablando, digamos, de la salud, que es lo que nos convoca en esta diplomatura. ¿Mm? Entonces, bueno, la idea ahora es un poco hablar de este caminito, este caminito que se ha construido y que se construye para adquirir el conocimiento que determina los abordajes que se dan en salud de los diferentes modelos que tenemos de salud, ¿no? Y la idea principal es saber que los diferentes sistemas de salud con sus modelos se construyen porque hay concepciones y valorizaciones acerca de lo que es la salud y lo que es la enfermedad. ¿Mm? ¿Voy bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? La idea es que si quieren interrumpirme, me pueden interrumpir, y si hay algo que ven que estoy como, piensan que estoy mandando fruta, pueden decirme, che, esto no es así, o no entiendo, o no me estás explicando bien, que yo no me voy a enojar. Por otro lado, también quiero aclarar una cosa, que bueno, a veces por ahí me cuesta un poco el lenguaje inclusivo, más que escribirlo, entonces, nada, para que sepan que también yo estoy en construcción para poder adquirir el lenguaje inclusivo en todos mis discursos, pero bueno, a veces puede fallar. Perfecto. No, no hay por qué excusarse, Lucy, de nada. Perfecto. Bien, entonces podemos repasar nuevamente. Tenemos un grupo de personas que están en el fondo de una caverna mirando proyecciones de sombras, de objetos que van pasando, ¿no? Por delante de ellos y de ellas, ¿no? Claro, ¿Entendí bien? perfecto. Eh, Y que esas sombras son parte son parte de la realidad, pero en realidad no es lo verdadero, son apariencias, nada más. Entonces que por ahí lo que tendríamos que hacer para conocer, para aproximarnos a esa realidad, es salir de esa caverna.
Y además un poco que las sombras, generalmente las sombras... ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto, Fabi. Sí, ¿qué hace Fabi? Porque pensé que no me escuchan. Sí, sí, Yo vos los tenés que escucho gritar bien. acá para imponer. El bárbaro. Los escucho de primera. Estaba acá tomándome mi cosa. Sí, coincido con lo que dicen. Eh, lo que es muy rico para abarcarlo de diferentes, para ponerle diferentes cosas, diferentes matices al tema, ¿viste? Porque como está planteada la escena de la caverna y todo eso, pareciera como que de ese tipo de cosas, o sea, que la gente que es engañada, digamos, es la gente que vive atormentada. No siempre es así, porque hay gente que tiene un buen pasar, hay gente que tiene un marcimiento correcto, que tiene muy buena salud, que tiene buena cultura, y sin embargo, más de una vez le venden espejitos de colores, en el plano político, social, personal, qué sé yo, ¿no? Lo que plantea Platón, en aquel tiempo que yo lo he leído, en la alegoría de la caverna, era, digamos, una especie de calificación, una especie de, digamos, él describió un cierto sector social, pareciera, ¿no? No es, digamos, un sector de pensadores, es un sector que vive hacinado, que vive sin cultura, que, que tiene la puerta abierta y no se da cuenta que tiene la puerta abierta. Ahora yo iría más allá y diría, ¿realmente que vive mal solamente es engañado en este mundo? Yo creo que todos somos engañados de una u otra forma y vivimos en una profunda ignorancia y vamos esclareciendo las cosas, como decía él, ¿no? No es que, digamos, bueno, eso, me gustaría explayarme, que se explayen un punto más, digo, a ver si realmente son los pobres los realmente engañados siempre, o hay gente que compra peditos de colores, globos, y sale atrás y se lleva adelante el poste de luz, ¿no? También es. Y que también hay una salida dentro de la carna, porque tiene que ver con la instrucción, que tiene que ver con la interacción que hay adentro de la caverna, también no es un lugar, un tacho de basura que van y tiran gente, ven sobras, ven cosas, se supone que hay un régimen que está pensando información o algo, o quiere venderles algo, ¿no? Entonces aparecen cosas, yo en el tiempo presente, contemporáneo, serían coches o algo así, o fama, o dinero, o prestigio, o lo que sea. Y bueno, eso. Ya está. Sí, buenísimo. Bueno, igual un poco es como tratar de no quedarnos con la idea de una caverna propiamente dicha, sino esto de que realmente, digamos, las construcciones que se hacen de diferentes conceptos están muy determinadas por diferentes actores que tienen diferentes ideas, diferentes concepciones de, en este caso, de lo que es la salud y la enfermedad. Y muchas veces son las que se imponen y no son las que, y las toman como si fueran verdaderas. Y en realidad no hay una verdad absoluta, sino que siempre hay aproximaciones de la verdad. Y es una construcción que se hace en conjunto. No sé si, perdón, no sé si Juan querés que siga, digamos, compartiendo la pantalla, porque por las dudas de que si me olvido de, porque hay gente que quiere entrar, por eso. Eh, sí, pero están todos acá. Va, que quiere entrar que acá a la sala de Zoom, digamos. Claro. Pero Ahora ya, ¿cómo? ahora ya no me pidió nadie más permiso, pero digo por las dudas. Ah, ok. Está. Porque como soy la No, esto es administradora, así, constantemente. Van entrando y saliendo.
como quieran, lo dejamos un ratito más, así mientras seguimos mirando el dibujito. Me parece que Ande quería tomar la palabra, o capaz que estoy equivocado, porque dijo algo de salir de a poco. No sé bien, Andrés, si tenés ganas de hablar sobre eso, si no... Ah, es para que lo expliques vos. Yo no lo sé. ¿Cómo? No. Es para que lo comentes un poco vos, dice, y lo sigas después comentando. Entonces, retomando, porque a mí me costó un poquito. Veo algunos dibujitos, bueno, se van proyectando sombras. Esas sombras, generalmente, los símbolos, nada en particular, creo. Creo que dentro de la obra de quien pintó esto, del artista o la artista que haya pintado esto, debe tener algún tipo de significado. No sé, la paloma se me ocurre con la paz y ese tipo de cosas. No sé si vos, Puede ser. Luz, si estás Sí, como... sí. eh, Sí, a ver, yo en realidad esta foto la agarré medio al azar, como para, nada, para ir hablando un poco del relato. Claro. Eh, Por ejemplo, tomando, bueno, en base a esto que creo que Darío fue el que habló, ¿no? ¿Quién es que sí, Darío? Eh, por ejemplo, tomamos esta paloma. Esta paloma, la que están viendo estas personas que están de espaldas y viendo la sombra, en realidad lo que ven es una sombra, algo que es deformado, que no es el objeto en sí, y que quizás hace pensar, por ejemplo, muy simbólico, muy abstracto lo que estamos hablando, ¿no? Pero como que la paloma tiene determinadas formas, determinadas características, tal tamaño, se mueve de tal manera, o sea, como los conceptos de la paz y de lo que entiende por la paz de esa persona, cuando en realidad lo que está viendo es una proyección de lo que es y está siendo sometida a otras, ¿no? Las sombras estas a mí me dejan como pensando bastante, porque son como lo que estamos viendo está deformado, está de otra forma, no es lo real. claro. Y que si nosotros por ahí, digamos, salimos de esa caverna y vamos al exterior, esos objetos los podemos ver tal cual son. Entonces, nuestro conocimiento es otro. O sea, nuestro conocimiento no se basa en sombras de esos objetos, sino que se basa en lo real. Entonces, lo que nos quiere decir es que hay una construcción de un conocimiento que se va dando de manera progresiva, es un camino bastante largo para poder aproximarnos a lo que es verdadero, a la famosa realidad que dicen, ¿no? En los diferentes medios de comunicación, muchas veces. Entonces, que nos hacen creer que la realidad es esto, que la realidad es lo otro, pero muchas veces no sabemos bien, porque estamos viendo sombras, apariencias. Cuando los medios, por ejemplo, los medios de comunicación nos informan, y nosotros nos quedamos solo con eso, ¿no? Ahora, estábamos hablando, digamos, de la construcción del conocimiento en salud. Y yo creo que, y nosotros podemos pensar que lo que fundamenta las prácticas en salud a la hora de la promoción, de la rehabilitación en salud, o de prevenir, atender, curar la enfermedad, son prácticas que se han basado en un conjunto de supuestos que se han validado por un camino que se ha tomado de construcción de conocimiento. Ese camino se llama método científico, ¿no? El método científico lo que es como una metodología, como una sucesión de pasos para conocer algo. Entonces, la idea es poder observar el objeto de estudio para poder sacar datos de esa observación que se van a transformar en información y que esa información se va a interpretar y esa interpretación es lo que nos va a dar el conocimiento de algo. Eso se hace mediante un camino que se llama el método científico, que es lo que se utiliza en la salud, por ejemplo, en la medicina. Y estos métodos que se utilizan, también se sustentan
en ideas, en reflexiones, en interpretaciones de lo que es la salud y la enfermedad. Para que, digamos, para que se pueda realizar este método científico. Pero a su vez, el conocimiento que adquirimos por el método científico también nos ayuda a hacernos preguntas para conocer otra cosa. O sea, a lo que voy es que se va retroalimentando la ciencia. No es algo estático que queda ahí, es algo dinámico. Y que de hecho no puede ser estático porque la realidad humana no es estática, es dinámica. ¿Me siguen hasta ahí? Creo que ¿Sí? Petro había pedido la palabra, levantó la manito. Dale. Petro, ¿estás ahí? Y de paso, Lucy, Sí, ponemos para que ver todas las chicas. estaba. ¿Cómo? Me quedé escuchando a Lucy. No sé si ella me lo permite, si no me interesa seguir escuchándola porque está bueno lo que está explicando. Bueno. Más adelante me dan la palabra, si hay tiempo. Sí, a ver, la idea no es quedarnos acá y empezar a hablar del método científico, cómo es, no es por ahí tratar de darles conocimientos técnicos acerca de cómo se realiza el método científico, pero sí que podamos quedarnos con una idea de que entender y trabajar para la salud demanda una construcción constante de conocimiento. ¿Entienden? Y esa construcción, en realidad, esa construcción de conocimiento, en realidad, la utilizamos para poder dirigir y redirigir nuestras prácticas en salud para mejorar la salud de la población en la que estamos trabajando. Por algo es que queremos conocer los objetos de estudio, que en este caso es la salud y la enfermedad. Perdón, Lu, te sumo algo. Hola, recién llegó, perdón. Acá en el chat está poniendo Silvia que la ciencia no es neutral, ni tampoco lo es la investigación científica. Y me parece que está bueno retomarlo porque es lo que les queríamos plantear con lo del videíto es un poco eso, cuestionarnos qué estamos viendo, que me parece que también lo hablamos el otro día con el recorte que leímos en el tallercito el lunes, de qué se nos impone como real o verdadero, y cuestionarnos como un poco, me parece esto, como decía Juan, lo de las sombras, una cosa, los que están en la imagen, ¿no? Viendo las sombras, ven capaz un caballo gigante, y los que vemos del otro lado, vemos que en realidad es una imagen, no sé qué sería, como algo más chiquito. Entonces, depende de dónde nos paremos, es lo que vamos a ver de la realidad, me parece. Un poco está bueno lo que dice Silvia, no sé. Sí, está genial, y vamos a ir a eso, y por eso, digamos, esta clase se trata de hablar un poco de los paradigmas, y por ahí específicamente de dos paradigmas importantes que guían las prácticas y los saberes en salud, ¿sí? Primero, un poco definir lo que es un paradigma. Un paradigma es un conjunto de saberes y de prácticas que definen esa disciplina científica, ese método científico, en un periodo específico de tiempo, en un periodo histórico de tiempo, digamos. A su vez, bueno, estos paradigmas van a definir cómo va a ser este método científico, cómo va a ser este camino de conocimiento, y cuál es el problema por el que se va a abordar. O sea, y acá claramente hay como lo que sería, o sea, podemos no ponernos de acuerdo, porque uno puede pensar que los problemas en salud que hay que abordar son los sociales, por ejemplo, y otros dicen, no, los problemas que tenemos que abordar son los que son puramente orgánicos, ¿no?
Entonces, ahí hay como una discrepancia. Pero existe uno que domina sobre el otro. Y ese paradigma dominante va a ser el que se nos va a mostrar como verdadero, digamos. Por eso es importante que nosotros podamos cuestionar. Entonces, lo que quería decir también que cuando nosotros hablamos del factor temporal, en esta definición de paradigma, o sea que en un proceso histórico determinado de tiempo, es para dejar claro que los procesos históricos atraviesan estos saberes y estas prácticas. Y no solo los procesos históricos nacionales, sino también los procesos históricos globales, del mundo. Y estos procesos históricos lo que hacen también es determinar los factores políticos, económicos, culturales, sociales e ideológicos de los diferentes países y del mundo también. Y también de las relaciones de poder que existen en esa construcción de salud. Por eso es que la salud es multidimensional, porque está atravesada por todas estas dimensiones. Esto hace que su abordaje sea complejo, que no sea simple, no sea solamente, bueno, abordamos desde la medicina o desde la salud, abordamos las enfermedades nada más, porque hay mucho más que atraviesa la salud. Y creo que eso todos lo sabemos, porque lo vivimos, porque nos atraviesa a nosotros. ¿Y por qué nos parece que es importante el poder conocer los paradigmas que existen, o por lo menos el paradigma dominante? Porque al conocer principalmente el paradigma dominante que podemos encontrar en la mayoría de los modelos de salud del mundo, nos permite que podamos cuestionarlos. ¿Y para qué? Para poder empezar a construir un posicionamiento crítico. Y cuando hablo de crítico, no me refiero a esta crítica que por ahí tiene una connotación negativa, una connotación, digamos, destructiva, ¿no? Como criticar todo el tiempo, quejarse las 24 horas, que esto está mal, que esto está... No, lo que me refiero es que cuando nosotros tratamos de tomar un posicionamiento crítico, estamos haciendo un ejercicio de reflexión de lo que estamos conociendo, de las verdades que se nos imponen, que nos dicen, esto es verdad, ¿no? Y mediante este ejercicio de reflexión, lo que hacemos es poder analizar ese conjunto de ideas, organizado de ideas que está por detrás de esos paradigmas. Y analizar significa que lo vamos descomponiendo en diferentes partes para poder entenderlo, para poder comprender de qué es lo que están hablando. Porque si no podemos comprender lo que está detrás de los discursos y de las prácticas en salud, no podemos analizarlo, no podemos cuestionarlo, analizarlo mediante un posicionamiento crítico. ¿Vamos bien? Dijimos entonces, Lucy, dos cosas que son como muy importantes y por ahí complejas, como haciendo la vueltita. El tema del método científico, que yo ahí puse una definición que hay muchísimas, que lo puse ahí como el conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir un nuevo conocimiento, de cualquier tipo. Y después también hablaste entonces de paradigmas. ¿Cómo más o menos lo podemos, como para ir repitiendo y definirlo, como para empezar a familiarizarnos con esto? Un paradigma es un conjunto de saberes y de prácticas. Los paradigmas son los que nos van a definir qué método científico vamos a utilizar para adquirir ese conocimiento. ¿Cuáles son los pasos que vamos a utilizar para adquirir ese conocimiento? ¿Y cuál es el problema que vamos a abordar? ¿Cómo? O sea que hay más de un método científico. Sí, hay múltiples caminos
bueno, no sé si múltiples, pero varios caminos para poder conocer esa realidad. O sea, hay un método científico que es objetivo y que existe para todo, no sé, en el sentido de, por ejemplo, el experimental, pero se puede enriquecer con otro método científicos, que eso lo vamos a ver también en otro de los paradigmas, que no es el paradigma dominante, que sí utiliza el método científico que llamamos empírico, que ahora lo vamos a mencionar. Entonces, lo importante de poder... Perdón, Lu, hola, buenas tardes. ¿Puedo preguntar algo? Hay un paradigma dominante en El- todas las épocas y en la ciencia. Sí, No, eso digo, hay Ah, un paradigma dominante. Es por un eso. modelo teórico que se desprende a partir de lo que vos llamás o de lo que es el método científico. De ahí surge una teoría y esa teoría es apoyada por la comunidad científica, o bueno, surge una idea que después es apoyada por la comunidad científica a partir de determinados pasos y, bueno, X Claro, cuestión. por eso, Pero el hay un paradigma, paradigma dominante. claro, el paradigma que nos da, que es ese conjunto de saberes y prácticas, nos dice qué método científico vamos a utilizar para adquirir el conocimiento y qué problema vamos a abordar para adquirir el conocimiento acerca de tal problema. Ok. Gracias, Lu. ¿Puedo preguntar De algo? nada. ¿Cómo? ¿Puedo preguntar Sí, algo? sí. ¿Se escucha? El conocimiento genético, ¿dónde entraría ahí? No se toma como objetivo, como decís vos, el conocimiento científico objetivo. Y el conocimiento genético, ¿cómo se tomaría? Bueno, el conocimiento genético me parece que está más, o sea, está más vinculado con este método científico que es el dominante, que es el empírico, en el que se basa, bueno, ahora igual lo vamos a retomar de vuelta, pero que se basa en la experimentación, más que nada en el laboratorio, que tiene como una lógica empírica en donde el objeto de estudio se aísla de su realidad y mediante manipulaciones se pueden observar qué fenómenos se llevan a cabo y adquirir datos al respecto. No sé si voy bien, si alguien quiere decir algo, por eso digo, capaz que alguno tiene más conocimiento acerca de eso, alguno, y está bueno que podamos hacer un Si intercambio. podemos, para vernos las caras un poco más, si podemos, si están de acuerdo, o si quieren dejamos este dibujito de fondo. Como decía la mayoría. No. Bueno, detengamos un poquito así vemos y también sale en YouTube y se graba la clase de las caras de todos. Dale, perfecto. A ver. ¿Y cómo hago yo? A ver. Ah, no, espera, acá. Acá está. Perfecto. Bueno, entonces, siguiendo un poco con esto que hablábamos del posicionamiento, de la posición crítica, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque al cuestionarnos de una manera crítica, nos da la posibilidad de poder transformar las prácticas que ya están dadas, ¿no? Como tratar de situarlas en el contexto en el que estamos. Porque muchas veces esos métodos científicos en el que adquirimos conocimientos se pretenden universales, o sea, que son iguales para todo el mundo, y muchas veces no es así. O sea, dentro de diferentes países las realidades son diferentes e incluso en un mismo país las realidades son diferentes. Bueno, entonces ahora si quieren podemos pasar a esto, lo que el paradigma dominante,
que el paradigma dominante es en el cual se basan los modelos de salud y que es hegemónico. Y que es hegemónico, ¿por qué? Porque tiene la cualidad de ser supremo frente a otro, digamos. Domina los otros paradigmas posibles que puedan estar en juego. Porque como ya vimos al principio de la clase, y también lo vimos en la primer clase, que hay múltiples concepciones de lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Otros paradigmas que tienen otras ideas, otras construcciones teóricas, y también otros métodos para conocer y abordar la salud. Que no es, por ejemplo, solo el método científico cuantitativo, o sea, recolección de datos, ¿no? Y este paradigma se llama empírico, ¿por qué? Porque su método científico se basa en la experimentación y en la observación de fenómenos y el de generar datos. Y muchas veces, digamos, siempre los objetos de estudio que se utilizan se aíslan de la realidad en la que están. Y eso a veces genera un fuerte sesgo, porque la realidad es compleja, y hay muchas relaciones que se conectan entre sí, entonces no podemos por ahí dar respuesta cuando estamos analizando un objeto aislado, como por ejemplo pensar, no sé, un germen que da tal enfermedad, aislado de su contexto, porque muchas veces el contexto determina que se dé o que no se dé esa enfermedad. ¿Me explico? Bien. Bien, sigo entonces. Si quieren me pueden hacer así también, porque si no, no sé, te ponen caras de serio y no sé qué está pasando. Si no entienden un choto o qué. Perdón por la palabra. Bueno, este paradigma dominante, en este paradigma se basa un modelo que se conoce como modelo médico hegemónico. ¿Sí? Modelo médico hegemónico, cuando hablamos a escala individual y a escala poblacional, se conoce como la salud colectiva. La salud colectiva no, al contrario, la salud pública. Y primero que es importante decir que este modelo médico hegemónico tiene su modelo explicativo de la salud, está dado por una idea de linealidad y fragmentación de la realidad. O sea, primero empezó siendo lo que se denominaba el modelo unicausal. O sea, una causa me genera un efecto. Por ejemplo, hablando de la tuberculosis, el bacilo de Koch genera tuberculosis. Listo. Se hace ese experimento y se ve si era así, se sabe que es así, ya está. Ese modelo explicativo progresa un poco más a lo que se llama modelo multicausal. Entonces, está bien, el bacilo de Koch me da la tuberculosis, pero a su vez, la desnutrición, el hacinamiento, el tabaquismo, también me generan la tuberculosis. Este modelo explicativo, este modelo multicausal, es el modelo de los famosos factores de riesgo. Si tengo tal factor, si no sé, por ejemplo, si hablamos de el infarto de miocardio, bueno, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, sumamos los riesgos, cada uno me da riesgo de que yo tenga un infarto de miocardio.
Entonces, tienen como esas ideas, o sea, causas, generan un efecto, enfermedad. ¿Sí? Lo que tienen estas causas es que se clasifican por separado, o sea, se fragmentan de la realidad. ¿Por qué? Porque no se contextualizan en esa realidad, están relacionados, y que esos están muchas veces están relacionados en el modo de vida que tenemos también, a nivel general, a nivel sociedad, a nivel particular. Entonces, al tenerlos por separado, como que nos enfocamos en cada causa por separado. ¿Entienden? Bien. Bueno, voy a hacer una pausita acá para cortar el video y ya acá tenemos como un video para subir para después ir